Bueno, ahora sí, iniciamos la tercera sesión de la materia de literatura 2 con tercer año grupo C. La sesión anterior estuvimos comentando sobre la literatura prehispánica, ¿no? Sobre la literatura indígena, la influencia que el náhuatl tuvo en el idioma español, esa como fusión o integración que hubo entre la lengua náhuatl y el idioma español y cómo eso llega a influir en nuestra cultura y en nuestra identidad, ¿no? La clase pasada quedó como este comentario al aire sobre la cantidad de grupos étnicos que existen en México y que alrededor de 5 millones de personas hablan lenguas autóctonas y de estas lenguas pues hay 105 diferentes, pero también comentábamos que la más hablada es el náhuatl, pero hay lenguas que solamente son grupos pequeños que todavía las llegan a hablar, y hablábamos de grupos de unas 200 personas, y pues también decíamos del peligro que esto implica, porque pues obviamente al ser pocas personas cada vez se va más perdiendo el contacto con esa lengua y bueno, pues pueden llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, bien. López Morales explicaba una cuestión al respecto y dice, ¿cómo podría el gobierno mexicano, de cuya vocación indigenista no debería dudarse, y es decir, él le da un voto de confianza al gobierno de México y dice que no se duda que ellos se preocupen por los indígenas? Digo, cada quien puede tener una percepción distinta a esto, pero le da el beneficio de la duda al gobierno. Dice, con muchos y diversos dialectos, cada una de ellas, que se hablan en un solo estado, él habla específicamente de Oaxaca, cuando algunas de ellas no cuentan con más de 200 hablantes, es decir, eh, aunque el gobierno, lo que él dice es, aunque el gobierno se preocupara por ellos y no duda que lo hagan, pero ¿cómo puede, este, cómo puede como estar pendiente de grupos tan pequeños si tenemos más de 100 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo puede atenderlos? A eso se refiere él, ¿no? Bien, bueno, el uso y el desuso de los nahuatlismos en México está estrechamente vinculado con los intereses políticos nacionales, y no solamente hablamos del náhuatl, hablamos en general de todas las lenguas originarias, que dice aquí que lo va a delimitar los intereses políticos y nacionales. Andrea, ¿qué entiendes por esto? ¿O por qué crees que el uso de las lenguas indígenas tenga que ver con los intereses políticos nacionales? Andrea, ¿no está Andrea? Marlene, ¿nos ayudas? ¿Mande? ¿Qué te dice esto? ¿O por qué crees tú que el uso de las lenguas indígenas, en este caso habla específicamente del náhuatl, eh, está vinculado con los intereses políticos nacionales en nuestro país? Porque no es algo que se use cotidianamente. Ajá, no se usa cotidianamente, en eso estamos de acuerdo, y no toda la población la habla. Pero, a ver, Josefina, ¿eso qué tiene que ver con los intereses políticos? Entendiendo como intereses políticos los intereses que tiene el país, hablemos del gobierno en particular. Josefina, Andrea Parra, ¿nos ayudas?
Juan Daniel. Bueno, esto se refiere a que cuando el gobierno tiene cierto interés, manipula de alguna forma sus acciones. Esto pues ya es bien sabido por todos los ciudadanos, ¿no? Que el gobierno actúa de acuerdo a sus intereses o a sus políticas, que muchas veces son intereses personales, no del gobierno, sino de los políticos que se encuentran en el gobierno. Entonces, bien, aquí tenemos dos vertientes de esta postura o este planteamiento. Por un lado, está la identidad mexicana, es decir, cuando el gobierno necesita crear ese nacionalismo entre los ciudadanos o necesita proyectar la cercanía con ellos y con los sectores vulnerables, o necesita proyectar ya sea al exterior de México o al interior o en época electoral. Cuando el gobierno necesita mostrar esa identidad mexicana, pues entonces sí, se acerca a los pueblos indígenas y realiza actividades y entonces de repente se van de gira y le dan difusión y sacan comerciales y sacan spots en radios y redes sociales y en televisión y bueno, para demostrar esa identidad. Pero cuando el gobierno tiene intereses de posicionarse o proyectarse ante países avanzados o desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, España, en fin, otros países europeos, cuando el gobierno tiene esa intención de proyectarse con ellos, hace todo lo contrario, ¿no? Como que dice, nosotros somos un país en desarrollo, pero en un nivel avanzado, nosotros tenemos políticas firmes, tenemos un sector económico productivo y demás, ¿no? Y entonces pareciera que entonces nuestros orígenes o la identidad mexicana en cuanto a estas lenguas, pues nos da vergüenza. Digo, nos da, no me incluyo, sino me refiero al actuar del gobierno. Entonces, a eso se refiere el planteamiento cuando dice que está estrechamente vinculado con los intereses políticos nacionales, porque de acuerdo a la política del gobierno, cuando nos conviene, creamos identidad y cercanía con los pueblos indígenas, y cuando no, pues respondemos y nosotros somos un país desarrollado y económicamente productivo, ¿no? Entonces, más o menos a eso es a lo que se refiere el planteamiento.